noches, bienvenidos todos a Pulso Económico. Ya saben que hoy es lunes 11 de marzo y nosotros nos debemos, para seguir el rumbo del dinero y de la economía, nos debemos a la dictadura de los índices, en concreto la del índice del IBEX, del selectivo de los valores españoles. El cierre tranquilito hoy, ¿eh? Buen lunes porque hemos cerrado en verde, hemos cerrado a 9.172 puntos con un alza que no es extraordinaria, pero que bueno, oye, casi medio punto, que no está mal para ser lunes y que viene a relajar unas posiciones muy volátiles de la semana pasada. Vamos con los que más suben y los que más bajan. Entre las tres acciones que más suben tenemos, parece que hay una reacción un poco contraria a la que vivimos en los últimos días de la anterior semana. Banco Sabadell, que cierra a 0,928 con un aumento del 1,98 porcentual en la sesión. Mediaset, ya saben, la compañía de comunicación de Telecinco, etcétera, cierra a 6,72 con un aumento del 1,54%, y la constructora de la familia Entre Canales, Acciona, que cierra 91,78 y un aumento del 1,53%. Un aumento, estas son las tres más destacadas. Vamos a ver las tres que más bajan y también se destacan por ello, por su pérdida durante la sesión de hoy. El laboratorio especializado en asuntos relativos a la sangre y al plasma, Grifols, que cierra 23,63 con una pérdida de un 1,54%. La compañía de comunicaciones Cellnex, que cierra 9 con una pérdida del 1,21%. E Inmobiliaria Colonial, que cierra el pelotón de los que más pierden hoy con 24,25 y una pérdida porcentual del 1,26. Si repasamos fundamentales, el Producto Interior Bruto lo tenemos en que trimestralmente aportó un 0,7 al crecimiento de la economía española. Hoy vamos a hablar de deuda. ¿Por qué vamos a hablar hoy de deuda? Porque hemos cerrado a nivel de datos la deuda, luego hablaremos un poco de ello, la deuda pública española, que durante el año 2018 supuso el 97% del Producto Interior Bruto, de lo que somos capaces de producir en bienes y servicios en el país llamado España. Euribor, el Euribor para la gente que depende de las hipotecas y está preocupada por ellas, pues durante los 12 últimos meses negativo de 0,108. Nombres propios. Hoy hay dos nombres propios porque los italianos de Enel han nombrado presidente de Endesa, presidente no ejecutivo, en la figura del abogado Jesús Sánchez Calero. Segundo nombre propio del día de hoy, Soraya Sáenz de Santamaría, la que fuera vicepresidenta del gobierno de Mariano Rajoy, que se ha incorporado como socia al bufete Cuatro Casas, la segunda de las firmas de asesoramiento legal en todos los ámbitos, penal, mercantil, fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora nos vamos al sumario del día, a los temas que vamos a tratar después en nuestra tertulia La Barandilla y que hoy empiezan por Telefónica. Vamos a ver, analizar si sus resultados son positivos, si despiertan algunas posibilidades para la inversión, si hay que fijarse en ella. Vamos a ver también en nuestra sesión de La Barandilla hoy qué tipo de inversiones alternativas hay que acometer, visto el entorno de volatilidad en el que nos movemos. También vamos a hablar de por qué las acciones de los bancos son las víctimas o los que pagan las inestabilidades del IBEX, tanto Bankia como Sabadell o CaixaBank o algunos otros bancos. Hablaremos de Abengoa, la empresa que está en plena salida de la crisis y que ha diseñado una reestructura de su deuda con una emisión de bonos para sus acreedores, unos bonos convertibles que le van a aportar a ese despegue lento unos 90 y tantos millones de euros. Luego lo vemos. Banco de Santander también nos ocupa hoy. ¿Por qué? Porque por fin ha cerrado la deuda que tenía con los afectados de Madoff. Ya se acordarán, Bernie Madoff, aquel que montó una estafa piramidal en Estados Unidos y que afectó a algunos clientes de la estructura del Banco Santander. Y por último, y aunque sea más geoestratégico que económico, vamos a hablar de las presiones de Estados Unidos sobre Arabia Saudí. Quieren que dejen de manipular el precio del crudo, que dejen de hacerlo subir de forma ficticia y les amenazan con hacer que el fracking, que es una técnica de extracción distinta, pues inunde los barriles de crudo que consumen en el planeta Tierra con unos precios competitivos y que hagan fracturar ese imperio de 50 años de tiranía que ostenta la OPEP. Bueno, y esos son nuestros titulares. Arrancamos con la tertulia La Barandilla de hoy. Bueno,
Don Juan Iranzo. Buenas tardes. Buenas encantado. noches, catedrático de Economía Aplicada. Pues nos honra con su visita. Y don Carlos Farrás, ¿cómo está? Socio director de DPM. Y bienvenidos ambos. Empezamos por donde quieran, si acaso por poner un orden. Telefónica, hay que fijarse en Telefónica, los resultados fueron buenos, lo suficientemente buenos. ¿Qué expectativas despierta el mercado que piensa de Telefónica? Pues vamos, yo creo que el pobre Payete, que estuvimos en una presentación con accionistas hace poco, está haciendo una gestión magnífica y se encuentra con un sector que no es del agrado del mercado, porque como sabéis todo el sector de telecomunicaciones europeo, con los cambios regulatorios y la presión en márgenes, pues lleva sufriendo desde hace tiempo. En los últimos 5 años, pues no sé si el retorno de Telefónica ha sido un menos 25%, y pese a que en las últimas cifras presentadas han conseguido reducir nada más y nada menos que 12.000 millones de euros la deuda telefónica, que es uno de los problemas que la achacaban por lo que no subía en bolsa, ¿no? Y además ha conseguido reducir 12.000 millones manteniendo su política de dividendos, con un retorno en torno a un 5, un 5,5 me parece que está ahora. Y yo creo que normalmente cuando una compañía consigue reducir deuda debería capitalizar más, porque realmente debe menos dinero y además vale más. Pero no es la realidad, y lo que pasa es que hay muchos inversores que no lo entienden, pero es que el mercado muchas veces simplemente hay modas de sectores, sí, hay modas de compañías, y yo creo que desde el punto de vista de nosotros, que además es un sector que consideramos defensivo, tiene mucho sentido en el entorno actual. No me preocuparía yo mucho por Payete, que como sabe usted es corredor de maratones y llegará, ¿no? Y además, y evidentemente las telecomunicaciones son fundamentales y cada vez más en el mundo actual. Por tanto, hay un recorrido importante. ¿Cuál ha sido el problema fundamental y lo ha concretado en cifras? Bueno, pues que las grandes inversiones en infraestructuras apenas tienen rentabilidad. Y sin embargo lo que tienen rentabilidad son los contenidos. Y tienes que prestar, tienes que alquilar esas infraestructuras por la libre competencia. Pero evidentemente la propia Telefónica, sobre todo a través de Movistar, etcétera, está adaptándose precisamente a ofrecer contenidos y a incrementar sus ingresos, que es lo que hoy ha presentado. Y los consumidores agradecidos, porque ahí sí se ha visto el efecto de la competencia sobre lo que pagamos con nuestros móviles y con nuestros servicios de telecomunicación. Bueno, yo no sé si es tanto la competencia o el regulador. Bueno, porque hombre, ambas cosas, sin una cosa a la otra no se comprendería. Bueno, sí, ¿no? Lo que pasa es que realmente a Telefónica, con todos los kilómetros de fibra que tiene, le está obligando a alquilar el uso del mismo a los demás. O sea, pero mire el sector usted, eléctrico, porque es muy que joven, también pero tiene nosotros nos acordamos que en el año 92, era carísimo tener móvil. Y sobre todo fijo también, porque el móvil era casi una excepción. Cuando salías al extranjero, te decía tu padre, llama a cobro revertido, porque era muchísimo más barato llamar de Londres a Madrid que de Madrid a Londres. Era carísimo. En segundo lugar, el grado de fallidos en las comunicaciones era del orden del 30%. De tal manera que la competencia clarísimamente se ha notado muchísimo en las telecomunicaciones, independientemente que podemos discutir el asunto de las infraestructuras. No, pero vamos, o sea, yo creo que la realidad es que el consumo de datos se está disparando y yo creo que va a seguir cuando lleguen los automóviles estos que se conducen solos, y todo eso consumirá todavía más datos y demás. Lo único que no sabemos es cómo van a conseguir monetizar todas las operadoras el esfuerzo que han hecho a nivel de inversiones. Probablemente habrá que plantear un asunto parecido a Red Eléctrica, que conocía bien, que es separar precisamente los operadores de la infraestructura. Bueno, don Carlos, yo quería preguntarle qué medidas puede tomar un modesto inversor para eludir ese entorno de volatilidad. ¿Qué inversiones alternativas? ¿A qué cosas puede dirigirse? Pues bueno, yo creo que el cierre del año pasado ha despertado, digamos, algunos inversores que pensaban que a lo mejor que era fácil conseguir retornos con activos de riesgo sin asumir volatilidad, y hemos visto que a final del año pasado volvió, y yo creo que deberíamos plantearnos qué opciones tenemos aparte de la inversión tradicional en renta variable o en renta fija. Por ejemplo, nosotros consideramos que hay un activo que, si uno lo mira a muy largo plazo, probablemente lo único que te lo ha cubierto es de la inflación, que es el oro, pero que para nosotros tiene mucho sentido en el entorno actual, porque como sabéis el nivel de deuda en el mundo estamos a niveles máximos, con respecto a lo que había en el 2007, que ya había un problema de deuda, hemos seguido creciendo, no sé si un 30% de deuda a nivel global, y por lo tanto la única cosa, porque los billetitos sabemos que se pueden imprimir, pero el oro es el que hay, y nosotros, por ejemplo, consideramos que puede ser una buena opción para complementar las carteras de los Evidentemente, ya sabemos una cosa, que no sabíamos hace 2 o 3 meses, que los tipos de interés no van a subir, ni por parte de la Reserva Federal, ni por parte del Banco Central Europeo. Por tanto, la renta fija nos da un pequeño alivio, porque evidentemente se había dado la vuelta el mercado. Eso ya lo sabemos.
En segundo lugar, no puedo estar más de acuerdo que en este momento es buen momento para comprar oro. Voy a poner un ejemplo. Con la misma cantidad de oro, es lo que decía usted, que se mantiene el poder adquisitivo, en Grecia se compraba una buena túnica y aquí un traje de 1.100 euros. Por tanto, se mantiene el poder adquisitivo, es el mejor mecanismo, máxime si tenemos en cuenta que hay volatilidad en las divisas. Y luego yo me metería también... ¿Se refiere usted a la Grecia clásica, no a la de Varoufakis, donde no era posible comprar casi nada? Por supuesto, a la Grecia clásica ellos llevaban ropa curiosa, no llevaban grandes túnicas. Y luego, por otro lado, también hay materias primas de todo tipo, incluso hay algunas interesantes desde el punto de vista agrícola con nuevas regulaciones. Iranzo, dígame, ¿por qué los bancos son los pagafantas de estas volatilidades que hemos visto en las últimas semanas? Me refiero a las acciones de bancos en España, pues a Sabadell, aunque hoy subía, a Bankia, a CaixaBank, en ocasiones Santander. Pues hay dos factores fundamentales en estos momentos. Uno, los efectos del Brexit. Sin lugar a duda, el Brexit afecta a algunos bancos muy directamente, a Sabadell y a Santander. El Brexit está pasado mañana y no sabemos qué va a ocurrir. El 29 es el día clave. 29, y no sabemos. Probablemente mañana o pasado sepamos algo, lo que va a decidir precisamente Teresa May. Yo estaba pensando en la salvadora. Pues y luego, no la insulte. En la salvadora. Y luego, por otro lado, hay un factor determinante. No se puede operar a largo plazo con tipos de interés reales negativos. Los márgenes financieros han desaparecido y, por tanto, la pésima noticia ha sido precisamente saber que el Banco Central Europeo no va a tocar los tipos de interés. Y así no se puede operar. Es que tú no puedes ir a comprar algo, te llevas el bien o el servicio y además te pagan. No puede ser. Ferraz. Pues yo creo que para mí más que el Brexit ha sido nuestro amigo Draghi, que ha dicho algo que ya esperábamos la mayoría de los que estamos en el mercado, que se retrasa la subida de tipos, pero claro, los márgenes de las entidades financieras con tipos negativos pues están sufriendo y todavía en España no se cobra por tener el dinero en cuenta corriente, que en Suiza sí que se está aplicando. No se lo cobran a usted porque tiene enchufe. O porque tengo... Claro, efectivamente. Yo es verdad que también tengo algún privilegio, pero se va a establecer como máximo 3 euros al mes, pero precisamente sí que hay... Bueno, los que no tenemos dinero ni en el banco ni fuera de él estamos libres de ese impacto. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que la banca, yo creo que en términos de valoraciones sí que está atractiva, pero yo creo que necesita algún tipo de viento a su favor. Es decir, que veamos, empieza a normalizarse la política de tipo de interés y yo creo que eso, que todos empezábamos a pensar que se iba a producir la primera subida, porque estamos todavía en tipos negativos, se iba a producir en breve y se está retrasando. Lo que pasa es que es muy complicado porque le ha cogido con el pie cambiado. Precisamente tenía que haber subido los tipos cuando se aceleraba la economía europea. Y precisamente ahora se está desacelerando. Por tanto, yo creo que ya no van a subir los tipos de interés. Me dicen algunos inversores que están esperando ver movimientos de fusión, que los hay en Alemania entre el Deutsche Bank y el Commerzbank y que esperaban algo aquí y aquí no se termina de producir ese impacto. Es verdad que todavía para una economía global nuestros bancos son pequeños, pero hay que tener en cuenta las estrategias, las direcciones, etcétera, y yo en este momento lo veo complicado. Sería necesario, pero lo veo complicado. Hombre, es una realidad, es como hemos pasado de 52 que había antes, ahora creo que son 12. O sea, tengo que decir, concentración ya ha habido. O sea, yo lo que creo es que Draghi y las autoridades europeas lo que están buscando son más fusiones transnacionales, o sea, que decir que no que Commerzbank se una con Deutsche Bank para unir el mismo problema en el mismo país, sino que hubiera más bancos europeos con posicionamiento a nivel... Pues igual que si uno trabaja, cuando hablábamos de las operadoras, pues que puedas trabajar con Vodafone y puedas tener un cliente en diferentes puntos de Europa. Esa es la clave, que sean complementarios. Si tú te fusionas y fusionas dos redes casi paralelas, lo que haces es reducir la rentabilidad y luego, por otro lado, lo que estás es concentrando los problemas porque al final tienes riesgos en los mismos sitios. De tal manera que lo que hay que hacer es precisamente esas fusiones a nivel, cuando menos europeo y probablemente internacional. Iranzo, vamos a ver, lección de ingeniería financiera cuando uno entra en crisis, a Bengoa. El diseño es una operación casi de ajedrez. Voy a convencer a mis acreedores de una emisión de bonos convertibles en acciones, pero le saco en la ampliación casi 100 millones con los que pretendo un despegue de la compañía. Gonzalo Urquijo es uno de los grandes financieros de este país, lo está haciendo muy bien y va a sacar adelante, la está sacando ya a Bengoa. Pero Keynes, y pocas veces lo cito, decía, cuando tú debes 1000
libras, tú tienes un gran problema. Cuando debes 1 millón de libras, el banco tiene un gran problema. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente. ¿Cuánto deben estos ya vengo? Pues deben 5.656 millones de euros. De tal manera que efectivamente lo lógico, claro, es una cifra muy importante. Y en este sentido lo que hay que tener en cuenta es que la refinanciación ante un proyecto viable es muy adecuado. ¿Pero qué necesitaba Bengoa? Refinanciación, pero también liquidez, evidentemente, hay que pagar. Y a cambio de esa refinanciación y la conversión en acciones, se inyectan 97 millones más una línea de crédito de 140 millones. Cuando se producen situaciones como esas, yo creo que todos los acreedores lo que dicen es cuál es la solución menos costosa, ¿no? Que no, a lo mejor no es que es la que les gustaría, pero digan... La menos mala. La menos mala. Entonces, yo creo que en el caso de los accionistas o los bonistas tuvieron una conversión que se les invitó a ello, pero vamos, que era básicamente que lo tenías que hacer... Y yo lo que creo es que le va a llevar tiempo reestructurar a la compañía, pero es normal, pero que al final va a ganar todo si consigue Claro, ya está mejorando ya las ventas, etcétera. Yo creo que va a ser viable y al final estos nuevos bonistas pues van a salir ganando. Movimiento estratégico en el Banco Santander, el banco de Ana Botín, en la recompra de un 3% de su compañía de financiación de compras en Estados Unidos. Por cierto, hay que decir del Banco Santander que ha cerrado, ha cumplido con lo prometido y ha pagado lo que estaba todavía retenido de aquellas mermas o de aquellas pérdidas por invertir a través de sus redes aquí en Suiza en los asuntos de Bernie Madoff. Con esto se zanja el asunto, por lo menos en lo que toca a la gran compañía financiera que en España vendía riesgos de Madoff. O sea que me alegro mucho y que final de la historia de Madoff en España. Pero esta operación tiene algo de estratégico. Dice, no, me voy a quedar con más parte del que vende financiación de compras en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues precisamente va en línea de lo que decíamos anteriormente. Como el margen financiero no va a recuperarse significativamente y sobre todo en España, pues tiene que buscar nuevas oportunidades y aquí probablemente el negocio y el margen es mayor. Claro. La distribución, no deja de ser darle un bocadito más a la distribución del retail. Bueno, si tienes la posibilidad de comprar algo que tú consideras que vale menos, o sea, que vale bastante más de lo que está cotizando o que lo puedes comprar a unas valoraciones atractivas, pues es normal que utilicen la liquidez que tiene la compañía de Estados Unidos, la entidad en Estados Unidos, para recomprar acciones si consideran que eso es rentable desde el punto de vista financiero, ¿no? Profesor Iranzo, esta noticia sé que le hará usted feliz. La administración Trump ha decidido amenazar con más fracking a Arabia Saudí si sigue haciendo que el barril del crudo siga aumentando. Dice que en 5 años es capaz de poner en clave exportadora al fracking y copar el 70% del mercado petrolero. El fracking no solo es una política anti-OPEP de Trump, sino que es uno de los grandes avances de la historia reciente del mundo, porque permite obtener petróleo a través de mecanismos no convencionales de las rocas. Y en este sentido, Estados Unidos ya se ha convertido, a través del fracking, a través de la producción en las rocosas, precisamente, en la cordillera de las rocosas, se ha convertido en el primer productor mundial y ha superado a Rusia. Ya produce 11,3 millones de barriles diarios. Pero es que además eso va a llevar a que al año que viene ya tenga autoabastecimiento. Ya él mismo se autoabastezca. Y eso tiene una importancia estratégica en el mundo fundamental, porque los intereses norteamericanos en los países de la OPEP ya son mucho menores o ya no existen. Y por tanto, desde el punto de vista geoestratégico es un cambio. Pero además, ¿qué va a ocurrir? Que el 70% de la nueva producción, que sobre todo demandan China e India, va a tener como origen precisamente la nueva producción de fracking, la segunda revolución en Estados Unidos. De tal manera que en el año 2023 se espera que supere ya a Rusia como primer exportador y en el año 2024 Arabia Saudí. El fracking lo que va a permitir en definitiva es que los precios del petróleo se muevan en una banda de 65-75 dólares el barril, que es muy asumible para productores y para importadores. Bueno, menos en España, donde somos muy partidarios de pintar las piedras de los caminos, con fracking no. Es lo que más nos llega del fracking. Yo creo que, sin politizar ese tipo de decisiones, creo que la solución para el tema energético no viene del fracking. Creo que, por ejemplo, el desarrollo de la nuclear puede ayudar también. El tema de las renovables, yo creo que el paso atrás que ha dado Trump en el tema del cambio climático me parece un error. Y al final, todo esto del fracking, al final tenemos que dejar de pensar en las energías fósiles y sino buscar otro tipo de alternativas que sean más limpias y más, porque la realidad es que tenemos un recalentamiento del planeta, que es una realidad,
y que yo creo que no va la solución por ahí. Que es una realidad, pero que no tenemos absolutamente contrastado que sea inducida por el hombre. Pero dicho lo cual, lo que hay es que buscar un mix adecuado. Hay que prolongar la vida útil de todas las centrales nucleares, eso hay que decirlo aquí, porque a partir de los 45 años de operación se va a producir energía prácticamente gratis. En segundo lugar, es verdad que hay que desarrollar las energías renovables, pero el fracking yo sí que creo que acaba con el monopolio hasta ahora, el oligopolio de la OPEP. Y por tanto es una gran revolución. Y en el páramo de Masas, en España, si exploramos, probablemente haya gas. Y precisamente... El páramo de Masas está en Cantabria. Entre Burgos y Cantabria. Pues en ese páramo de Masas ya han dicho los grandes empresarios de química de Europa que si ahí hubiera gas, se trasladaría una parte muy importante de la producción química de Europa a esa zona desértica. Sépanlo, porque aquí fracking no y luego ya estamos en las consecuencias. Deuda pública española. Tengo que contarles que han cerrado el año 2018. ¿Qué balance arroja? Lo ha contado hoy Nadia Calviño. Dice que aumentamos esa deuda pública durante el 18 en 26.500 millones. Esto significa, a efectos prácticos, que un español recién nacido debe, por el hecho de nacer, 25.000 euros. Si nace en este país, 25.000 euros. ¿Cómo va? Antes se lo contaba en los datos fundamentales. ¿Cómo va el 1.170.000 millones de deuda? Pues estamos al filo. Vamos, hemos bajado un poquitín, pero estamos en el 97% del Producto Interior Bruto, que es con lo que hay que referenciar. La deuda en términos absolutos ha crecido, como muy bien ha dicho, 26.000 euros. Lo que sucede es que como el PIB ha crecido un poquito más, pues ha bajado. Pero la deuda es espectacular. Y además hay un peligro adicional. El 90% de esa deuda está en manos extranjeras, por tanto nos hace más vulnerables. Hay que conseguir el equilibrio presupuestario, como decíamos la semana pasada, y no seguir aumentándolo. Por tanto, esa deuda pública puede ser un lastre. Es verdad que ahora estos tipos de interés bajos pues también dan un respiro, pero hay que hacer lo posible por reducirla. España solo tuvo un nivel de deuda pública equivalente en el año 1909. O sea que estamos ahora como en el 9. Sí, que luego vienen unos años malos, vienen unos años malos. Bueno, lo que pasa es que también había más posibilidades de crecimiento en 1909 que ahora. Claro. Sí. A nivel de desarrollo de nuestra economía, ¿no? Hay un problema de deuda, que por eso antes comentábamos como alternativa al tema del oro. Hay un problema de deuda no solo en España, sino en muchas economías europeas, a nivel global. Creo que quedarnos con los datos actuales puede inducir a error, porque primero estamos viendo unos costes de financiación muy bajos y segundo que estás en un entorno de crecimiento económico. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando no crezcas económicamente? Que el PIB te bajará. ¿Y qué pasa cuando los tipos de interés aumenten? No porque los suba Draghi, sino porque nos tengamos que financiar a tipos más altos, porque para mí no tiene sentido que con este nivel de deuda España se esté financiando al 1,10 a 10 años. Sí, pero es que ahora, porque los mercados están abiertos, pero hay que recordar lo que ocurrió en el año 2008. También con gran alegría nosotros teníamos un déficit de la balanza por cuenta corriente del 10,5% del PIB. No hay problema, lo financiamos fácilmente y barato en los mercados hasta que se cortaron. Entonces la economía española se estranguló mucho más que la media europea. Por tanto, eso es lo que hay que alertar, que está en manos extranjeras, no como la japonesa, que está en manos de los japoneses, y eso nos hace especialmente vulnerables. El ahorro japonés, bueno, por cierto, el ahorro privado también aumenta en España, no mucho, pero manda una señal. La gente ha entendido que es una exigencia estar blindados ante una hipótesis cambiante de la economía, ¿no? Y así como las familias toman esa decisión, los gobernantes, pues no. Los gobernantes están en la fase gastadora, cualquiera que sea. Hay dos cosas. En ese ahorro está por motivo precaución, por cierto miedo, como usted bien dice, pero también porque consideramos que no es sostenible el sistema de pensiones y, por tanto, por previsión estamos ahorrando. Claro. ¿A usted le parece bien que ahorremos las familias? Por supuesto. Cuanto más mejor, ¿no? Por supuesto. Sobre todo porque sabemos que luego vendrán épocas peores y es importante hacer lucha. Y que además, siendo que salarialmente nos han cortado el pelo en varias ocasiones desde la crisis para acá, pues que la gente haga el esfuerzo de ahorrar con unos precios de servicios o de suministros que tienden al alza y con una vida que cada vez es más cara en términos de alquileres o de transporte, etcétera, etcétera, pues tiene mucho valor. Yo creo que tiene mucho valor. El ahorro privado. A mí lo que me preocupa es que el saldo de la balanza por cuenta corriente es la capacidad que tiene el ahorro para financiar la inversión y el déficit. Y precisamente el superávit de la balanza por cuenta corriente se ha reducido significativamente en este último año. Y eso es fundamental para la sostenibilidad del crecimiento. Hombre, desde el punto de vista que has comentado, sobre todo la gente joven, es una preocupación porque se les ha disparado, que yo siempre lo digo, si suben los alquileres un 30% y el sueldo les sube un 2%, los señores tienen menos capacidad para ahorrar, para todo, para su día a día, para el consumo.
Entonces es necesario que digamos que las cosas cuesten más por el tema de la inflación, pero que también vaya acompañando con crecimientos salariales, porque si no va a haber un problema social. Y además ha subido tanto los alquileres porque no hay viviendas suficientes de alquiler, precisamente por una regulación ultra proteccionista. Claro. Eso es lo que acaba de volver a hacer el gobierno. Sí, si quieres arreglar eso, haz que los ayuntamientos pongan vivienda socialmente útil para ser alquilada y bajarán los precios. Y que garantices también la renta y sobre todo la salida del inquilino al propietario. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para recordarles que tenemos un correo a su disposición ante cualquier duda que se les pueda plantear de lo expuesto en el programa o de cualquier otra cosa relacionada con la bolsa y con la economía. Hoy contestamos, ahí tienen la dirección electrónica pulsoeconómico@eltorotv.com y la pregunta que respondemos, porque solo podemos responder a una, Mariano Laoz desde Madrid nos decía, ¿hay que diversificar mucho para reducir el riesgo? Hay que diversificar siempre, todo lo posible, porque en eso se basa la prudencia. La prudencia nos impulsa a diversificar, no es otra cosa, ¿eh? No es la codicia, es la prudencia. Es lo Muchas racional, gracias. es lo más Les racional. espero mañana a las 8 en punto.